Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches, mejor dicho. Buenas Yo noches, todavía... Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gusto saludarlos. Espero que todos estén bien, que no les hayan agarrado los aguaceros como venía yo cuando vine a la primera hora, qué aguaceros los que cayeron, pero bueno, en la época y así tenemos que estar. Lo importante es que estemos en comunicación, lo importante es que ustedes están allá y yo estoy acá. Vamos a seguir hoy con lo que veníamos platicando de los principios constitucionales que informan el proceso penal. Vamos a hacer un pequeño repasito de los principios que hemos visto. Estábamos en la clase pasada, estábamos con el principio de legalidad y el principio de inocencia. Sí, Kevin. ¿Tenemos alguna duda todavía sobre los principios? El principio de legalidad y el principio de inocencia. ¿Qué dice Steven Emmanuel Rivas? Sí, Kevin, está levantando la mano y le pregunto y después no me contesta. Sí, Kevin, lo escucho. Sí, Kevin. Creo que de momento está claro, Lick. ¿Qué entiende por el principio de legalidad, Steven? Perdón, ¿cuál mencionó? Perdón, es que se lentió la señal. El principio de legalidad. Es decir, Sí, todo tiene que Alexei. estar basado en ley. Sí. Alexei. Sí, mire, yo lo que tengo es más una duda Ya. siempre con el principio de legalidad, pero con lo Sí. que es la desaparición forzada. Bueno, ahorita estaba viendo que este es un decreto del 96, pero muchos de las desapariciones forzadas que se están juzgando son del 81, 82. Y yo comprendo de que este es un delito que se mantiene permanente hasta que aparezca la persona, pero no sé si estoy bien así en la justificación de, por ejemplo, si tuviera que explicarlo así doctrinariamente, si hay si se está violando o si no se incumple ahí el principio de legalidad. Hay delitos que no prescriben. Hay delitos que no prescriben por tratados internacionales que ha ratificado el gobierno de la República de Guatemala. En este momento no tendría la respuesta concreta, pero ha de ser uno de esos delitos de los cuales no prescriben y que tienen en cualquier momento se pueden perseguir. Porque recuérdense que los tratados internacionales pasan a formar parte de la legislación interna de cada uno de los países. ¿Sí? Ahora, el principio de legalidad es claro que no se pueden crear figuras delictivas, ni imponer penas si no están previamente establecidas en una ley previa. Es decir, digamos que ese es el verdadero principio, que no se pueden crear, ¿cómo se llama? Figuras delictivas o juzgar a alguien si no está previamente determinado por la ley. El otro principio que hablábamos era el principio de presunción de inocencia. Y cuando hablamos del principio de presunción de inocencia, nos referimos al principio que a todos se les debe tratar como inocentes mientras no se
mientras no se haya juzgado y se haya pasado a la autoridad de cosa juzgada, la sentencia debidamente ejecutoriada. Se me había quedado ahí en el tintero ¿qué entendíamos por debidamente ejecutoriada? Es cuando ya se resuelve que la persona sí es culpable o inocente por juez ¿Qué se competente. entiende por una sentencia, perdón, qué se entiende por una sentencia debidamente ejecutoriada? ¿Será que cumplió todos los requerimientos legales y todos los formalismos y requerimientos legales para su fin, tal vez? Que se cumplió el debido proceso, tal vez, Lick. ¿Y qué es cumplir con el debido proceso? Con todos los parámetros que establece el Código Procesal Penal, ¿no? Quiero oír más opiniones. Licenciado, para mí sería tal vez alguna sentencia ya dictaminada por un juez. Vamos a oír a Patti que levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Si no mal recuerdo, creo Buenas que noches. la ley del organismo judicial da como una serie de preceptos para saber si una sentencia está debidamente ejecutoriada, y uno de ellos es que tiene que estar consentida por las partes. ¿Qué dice Ana Gabriela? Sí, Ana Gabriela, por favor. Ana Gabriela dijo. Sí, sí, con usted. Para mí, yo entendería una sentencia ya dictaminada por un juez. Ever, Gracias, Lick. Buenas noches. Yo entiendo, buenas noches. no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. Oscar, Buenas noches, Lick. Lo que entiendo yo, licenciado, es de que al ser ejecutadas las sentencias, estas no se interpone ningún recurso, entonces ya son ejecutoriadas. no se interpone ningún recurso. ¿Cómo así no se interpone ningún recurso? Ya Se sea interponen, en apelación. todo caso, se interponen todos los recursos. Porque no se interpone ningún recurso es como que estamos conformes desde la primera resolución o la primera sentencia. Sí, Walter. Que ya se agotaron todos esos recursos, Milik, que sí se pusieron en su momento, pero no prosperaron, no procedieron. Y la sentencia previa se mantuvo inalterable. Luisa. Escúchole. A Luisa Miranda, yo estaba pensando Luisa García, pero dígame Luisa Miranda. La escucho. Perdón, Lick, no escuché la pregunta, me acabo de incorporar, disculpe. Entonces con Luisa García. Buenas noches, Lick. Que ya se han terminado todos los trámites legales, que procede la demanda del juicio.
¿Cuáles serían esos trámites? ¿La cosa juzgada, Lick? No, no sé si estoy mal, perdón. ¿La cosa qué? ¿La cosa juzgada? No sé si estoy mal. Ese es otro principio. Pero aquí estamos hablando de la sentencia ejecutoriada. Perdón, Elik, ¿eso en qué principio entraría entonces? Aquí estamos hablando del principio de presunción de inocencia. Léame el artículo 14 de la Constitución. Permítame. Dice artículo 14, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los La abogados. pregunta es ¿qué es una sentencia? La pregunta es ¿qué es una sentencia ejecutoriada? Ok. Sí, Cintia. Buenas noches, licenciado. ¿Será cuando ya no se interponga ningún recurso? Willibaldo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que es aquella persona que se le haya declarado responsable judicialmente. Alguien me estaba levantando la mano, ya no lo vi. Sí, Pablo. Gracias, Lee. Yo había bajado la mano, pero estaba ordenando ideas. Déjenla ahí puesta, porque si no, déjenla ahí levantadita y la voy dando uno por uno. Yo entiendo que la sentencia debidamente ejecutoriada es la última resolución dentro de un proceso que ya llegó a un debate oral y público ante un tribunal, y el tribunal emitió una resolución y después del lapso de tiempo que tuvieron para interponer algún recurso, está vencido ya ese tiempo y ya no hay ninguna otra resolución que emitir. Leslie. Ok, buenas noches, licenciado. Las sentencias ejecutoriadas, también comparto, como dice el compañero, están en el artículo 153 de la ley del organismo judicial. Dice, son aquellas que ya están, ya se agotaron los recursos, ya están como, ya no hay más recursos que dar, ya está terminada. Así lo entiendo yo. Fíjese que yo le doy un poco cortado, si pudiera repetir. Ok, perdón. Le decía que según lo que entiendo y lo que dice el artículo 153 de la ley del organismo judicial, son aquellas que ya están consentidas expresamente por las partes, quiere decir que ya no hay otro recurso que interponer en el plazo señalado por la ley. Esa es una sentencia ejecutoria precisamente. Cuando ya interponemos, ¿cuál sería el último recurso que podíamos interponer? El amparo.
¿Será que el amparo es un recurso? Oscar. La casación podría ser, licenciado. Casación, Lick. El de apelación, Lick. Asociación. Adalys. ¿Qué manda, licenciado? Adalys, la escuchamos. Yo le comentaba que el último recurso podría ser la casación. La casación. Pero alguien dijo ahí el recurso de amparo, dijo. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué piensan de lo que dijo el compañero del recurso de casación? Y otra compañera dice que es el recurso de casación. Sí, Oscar. Primero, recurso no aplica porque es acción constitucional de amparo. Yo pienso que es apelación la que procedería ahí. En este Correcto, caso. no es un recurso. Si vemos el código, trae los recursos, son los recursos ordinarios. La acción de amparo es cuando se ha violado una garantía constitucional. Es para restablecer un orden preestablecido, ¿sí? Entonces, obviamente, medio mundo dice, vamos a plantear amparo, pero son patadas de abogado porque el amparo tampoco va a revertir el fondo del asunto, ¿sí? Salvo que se haya cometido digamos que no le dan derecho a defenderse, que no le dieron derecho a constituirse en querellante adhesivo, no le dieron derecho a que ¿cómo se llama? A que hiciera sus alegatos o que le daron el derecho de participar en el debate. Ahí cabe un recurso de amparo, una acción constitucional de amparo. Pero al contrario, tenemos los recursos que son, digamos, el recurso de apelación, el recurso de casación. Y pasan autoridades de cosa juzgada o una sentencia ejecutoriada es cuando ya no caben los recursos. Inclusive yo me atrevería a decir que ejecutar lo juzgado, ¿sí? Ejecutar lo juzgado, porque el Estado a través de su función jurisdiccional ejerce dos actividades, una declarativa y otra ejecutiva. En la primera, la declarativa, en la decisión, toma la decisión, es decir, para que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones que adoptan los tribunales. ¿Y dónde se refleja esto en el caso que nos ocupa? Es en la sentencia. En la sentencia se declara el derecho aplicable al caso concreto. Y dice, el fulano de tal es responsable del delito de robo. Por eso se le impone una pena de tantos años de prisión. Luego viene, y al Estado no le interesa solo declarar el derecho aplicable al caso concreto, sino que le interesa ejecutar. O sea, viene el imperio. Es para que se reconozcan con fuerza de verdad legal. Perdón. Es cuando ya ejecuta las penas impuestas. ¿Y para eso qué? ¿Para qué hace? ¿Qué tiene el Estado? Tiene su poder
tiene en su poder su aparato coercitivo. Tiene sus tribunales de ejecución, tiene sus fiscalías de ejecución, tiene sistema penitenciario, tiene sus cárceles, tiene sus granjas de rehabilitación, etcétera, donde las personas van a cumplir las condenas a las que han sido, que se les han impuesto. ¿Sí? Entonces, una sentencia se ejecutoria cuando ya no caben los recursos, ya no caben recursos, ¿sí? Ya no caben ningún recurso. Claro, yo puedo poner una acción constitucional de amparo. Puedo interponer una acción constitucional de amparo. También puedo interponer un par de recursos más. ¿Cuáles creen que son? El último recurso que se puede interponer ya es solo pedirle mucho a Dios después de haber planteado amparo. Y todavía hay un último, es el recurso de chío. Me pongo a chillar, me pongo a llorar, porque ya no cabe nada. Lo que le quiero dar a entender, jóvenes, es de que una sentencia ejecutoriada es en la que se ha llevado todo el procedimiento paso por paso de todo lo que tiene regulado la ley. Está ligado al juicio previo en determinado momento con el derecho de defensa. ¿Por qué? Ya la Corte de Constitucionalidad ha dicho reiteradamente en varios fallos que el juicio previo, el derecho de defensa, dice, es el acceso que tenemos todos los ciudadanos a tribunales, a un debido proceso. Y en el proceso, ya dentro del proceso, acceso a todos los recursos que se puedan interponer. Y todos los recursos que se puedan interponer, remedios procesales, etcétera, etcétera. En eso consiste. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos del principio del juez natural. ¿Quién me va a ayudar a leer? ¿Quién me va a ayudar a leer? A ver, Cintia. Dice principio de juez natural. Por este principio se prohíben los tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también llamados de fuero especial o ex post facto, creados para juzgar un hecho en particular a una persona determinada en forma breve y sin agotar las etapas legales de un proceso. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por el principio del juez natural? Es de que se tienen que asignar jueces, apropiados por el tema, pero además de eso, que no sean impuestos arbitrariamente. Y yo creo que mucho de eso se violentó durante el conflicto armado interno, cuando existían los fueros especiales y eran, ¿cómo se llama? Juicios muy, muy rápidos y a veces ni se les miraba el rostro a quienes estaban juzgando cuando llegaban las personas. No sé si es eso o me desvié mucho del tema. Alexei, ¿qué edad tiene usted? 27. 27. No, es que me gusta mucho la historia. Sí, ahí lo vamos a hablar en su momento. José Alfredo. Especiales para juzgar a determinadas personas. Fíjese que no le oímos. José Alfredo, tal vez pensó. Ahorita sí le escuchamos. Muy bien, le decía, licenciado, que es que no se puede crear tribunales especiales para juzgar a determinadas personas. Sí, eso es lo que dice al principio. Que no se pueden crear tribunales, pero ¿qué entiende usted por eso? Por el principio de juez natural. ¿Quién más? Sí, Catalino. Voy a leer otra vez el principio, dice. Por este principio se prohíben los
tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también llamados de fuero especial o ex post facto, creados para juzgar un hecho en particular a una persona determinada en forma breve y sin agotar las etapas legales de un proceso. Perdone, en este caso no tiene similitudes con estos juzgados que se encargan en velar por las agresiones de las mujeres. No. Sí, Cintia. Lick, ¿será Perdón, que creo- el Estado no puede, o sea, crear juzgados por aparte para hacer justicia por sí solo? ¿Qué dice Cristian? Pues lo que yo entiendo por un juez natural, en mi punto de vista, también se puede ver como una figura judicial. En este momento, un juez, digamos, tiene que estar apegado directamente y estrictamente a lo que dicen las leyes y no a lo que dicen las partes. Sí, José Alfredo. Que el juez ya debe estar preestablecido en la ley, Lick. A ver, explícame eso, José Alfredo. Pues, como por ejemplo, digamos, los tres poderes del Estado, que cada quien pues tiene su función dentro de la Constitución. ¿Qué dice Pablo? Gracias, Lick. Yo entiendo el principio de juez natural, que cada juez tiene que aplicarse a su materia y a su competencia. Por ejemplo, digamos de que un juez de civil no va a conocer un proceso penal, o un juez de familia no va a conocer un proceso en donde se esté juzgando a una persona que hubiese cometido el delito de asesinato, por ejemplo. Cada juez tiene que tener su propia competencia. Si es de instancia penal, va a conocer penal; si es de civil, y si es de familia o laboral o lo que sea, tiene que ser su competencia, su materia. Eddie. Buenas noches, Lick. Yo entiendo que Buenas tiene noches, que haber procedimientos o procesos establecidos ya en la ley, y que nadie puede ser llevado así nomás, y que en el plazo de un día sentenciarlo, por así decirlo. Walter. Según yo, Milik, es que el juez penal tiene que ventilar cualquier proceso que llegue a sus manos y a cualquier persona, que no sea exclusivo para ciertos delitos o ciertas personas. Yo sí soy un poquito mayor y yo sí viví lo de los tribunales de fuero especial. Pero no en carne propia, Walter. Gracias a Dios, no, Milik, pero sí recuerdo en el 82 a nuestro recordado En el Río 82. En el 82. Muchos no estaban ni en remojo todavía y otros ya saltaban cuerda. Y usted ya andaba ahí con las hormonas saltando por todos lados. ¿Qué edad Pues tiene Walter? empezando estaba. 11 años tenía yo en ese Walter. tiempo. 11 Sí, años pues. tenía yo en ese tiempo. José Alfredo, ¿quiere hablar más? No, Lick, se me había quedado levantada la mano. Ay, no se cansó. Un poquito, Lick. ¿Alguien? ¿Alguien más? A ver, vamos a leer el artículo 12 de la Constitución. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Le puedo ayudar, licenciado? Sí, por favor. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. ¿Dónde está el principio juez natural? Dice, la defensa del artículo 12, derecho de defensa. Dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni probado en sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Competente y preestablecido. Y luego dice, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. El principio de juez natural consiste en que todos tenemos derecho a ser juzgados por los tribunales que ya están preestablecidos, es decir, no pueden crear tribunales especiales, no pueden crear tribunales de facto para poder, para juzgarnos. Por eso el principio dice, nadie puede ser condenado sin antes de haber sido citado, oído y vencido en juicio ante un juez competente y preestablecido. Es decir, ya debe estar preestablecido. Alguien decía por ahí, ya debe estar en la ley. Correcto, ya debe estar en la ley. Y le decía yo, ¿cómo? Pues está el organismo judicial, está el organismo judicial, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo. Entonces, ¿quién tiene la potestad de juzgar y ejecutar el juzgado? Los tribunales de justicia. Es decir, en la propia Constitución, ¿y dónde están regulados los tribunales? Leamos todo lo que es la competencia en el Código Procesal Penal. Aquí no hablamos de competencia penal, civil, o qué, como alguien me estaba hablando por ahí, de decir, mire, yo creo que los de jueces de laboral, los jueces de familia, cada quien en su ramo. No, eso es competencia. El principio de juez natural es para todos los ramos, y especialmente para esto, dice, debe estar un tribunal preestablecido. Es decir, que no pueden crear un tribunal hoy para juzgar a los que están manifestando allá en la costa de Alaska. ¿Sí? Y no se pueden crear, y luego dice el artículo dice, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales. Es decir, que no podemos crear un tribunal especial solo para juzgar a los que están haciendo las manifestaciones allá en la costa de Alaska, especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ya tenemos el Código Procesal Penal. Ahí está cómo se inicia el proceso, cuáles son las actividades que se desarrollan en el proceso, quién tiene a su cargo la investigación, quién es el querellante adhesivo, cuánto dura la investigación, cómo va a terminar, denuncia, querella, prevención policial, procedimiento intermedio, proposición de pruebas, juicio, debate, sentencia y ejecución de la sentencia. Es decir, ya están las estructuras. Y el principio juez natural lo que nos garantiza es de que podamos ser juzgados por un tribunal ya preconstituido, es decir, ya creado por la ley, ya con bases en ley. Y luego dice, principios preestablecidos, y no pueden crearse, ¿cómo se llama? Violentando los procedimientos ya preestablecidos en una ley. Es decir, tenemos ya un Código Procesal Penal. Y hablando con Walter, y para todos, los famosos tribunales de fuero especial, cuando fue el golpe de Estado por los militares en el 82. Yo les digo, muchos de ustedes, pues no habían nacido, pues. Así de sencillo, no habían nacido, ni pensaban, tal vez ni sus papás se habían conocido cuando sucedió esto. Hubo un golpe de Estado, los militares tomaron el poder, dejaron sin efecto la constitución que estaba vigente en ese tiempo, en el 85, y qué fue lo que, del 65, perdón, y qué fue lo que sucedió. Pusieron a Ríos Montt como jefe de Estado. Él creó los tribunales de fuero especial, con jueces, como decía alguien por ahí, con jueces sin rostro.
Y recuerdo yo que se decía por algunos colegas, ¿cómo era? Lo que sí estábamos seguros es que esos tribunales quedaban en el Palacio Nacional, se subía al tercer nivel, no sé dónde, por ahí por la azotea, y había unas ventanillas donde solo se ponía, la abrían, metían el escrito, le sellaban y salía. Ni se oía nada siquiera, ni quiénes lo recibían, ni quiénes eran los jueces sin rostro. Y en aquel tiempo recuerdo yo que juzgaron a varios así, en forma sumaria, 8 audiencias por 24 horas. A las 24 horas tenían que evacuar sus audiencias y periodo de prueba 2, 3 días, y dictaban sentencia, y luego la ejecutaban, y de hecho fusilaron a varios en ese tiempo. Si hubiera estado en ese tiempo como están ahorita las madres, hubieran limpiado en ese tiempo con esas leyes. ¿Pero qué? La Constitución nos está garantizando que tenemos derecho a ser juzgados por un juez preestablecido. Ese es el principio de juez natural. Es decir, que no pueden crear un tribunal especial para juzgarnos, sino que tienen que ser un tribunal preestablecido. Y no pueden crear procedimientos, no pueden crear tribunales especiales, y no pueden crear procedimientos sumarios que sean rápidos, sino que tienen que estar ya establecidos. Y por eso les decía yo que en el código tenemos ya todo el procedimiento como debe ser. ¿Quién tiene a su cargo? ¿Cuánto dura? ¿Quién tiene a su cargo la investigación? ¿Cuánto dura la investigación? ¿En manos de quién está la investigación? Etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al principio de juez natural, jóvenes? ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí, Alexei. Y por ejemplo, en materia de, ¿cómo se llama? Penal internacional, por ejemplo, los juzgados ad hoc, como el de Yugoslavia y todo eso, sí pueden cumplir lo de juez natural porque sí llevan un proceso, ¿cómo se llama? No es sumario ni nada por el estilo, pero sí es específico para un caso, ¿verdad? Mire, desconozco eso. Si usted me está hablando del derecho internacional, de la Corte Internacional, obviamente son tribunales ya preestablecidos para juzgar casos que son sometidos a la jurisdicción internacional. No, siempre y cuando estén consentidos por tratados internacionales de los países. Sí, dígame. Sí, es que, por ejemplo, se creó uno especial para Yugoslavia y otro para, no me recuerdo, para Angola. No. Hay uno para Yugoslavia, pero no me recuerdo el otro de África, pero es especial y solamente para casos del genocidio de Yugoslavia. O sea, muy específico. Muy específico, pero sí fueron creados para eso, pues. Es decir, aquí ya estamos hablando de derecho internacional y ahí sí me agarra en otra galaxia. En la penita sabemos un poquito de esto y de eso casi no sabemos nada. Pero creo que mi punto de vista sería, si existen en el concierto de las naciones, los tratados internacionales, hay algún convenio o algo, y es aceptado en los organismos internacionales, no veo yo que pueda ser un tribunal especial. Es decir, es y no es como que fuera un gallo gallina, porque es un tribunal especial, pero que tiene su asidero legal en la norma que ha creado o que da la posibilidad de crear esos tribunales. Desconozco el fondo del asunto, pero así creo que podría ser. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Qué artículo citamos de la Constitución entonces? El artículo 12. 12, a ver qué dice el artículo 12. Leámoslo, Walter. Muy bien, Nick. Por aquí tenía mi Constitución. Aquí la tengo.
Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pablo, ¿qué artículo puso? Yo puse el artículo 10, Lick. Correcto, el artículo 10. En la Convención Americana, Cintia. Coloqué el artículo 8, inciso F. Inciso F. Léalo, por favor. Permítame. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. ¿Qué dicen los demás? ¿Será que este es el principio juez natural? Yo agregué el... Puse el artículo 7.5. Yo puse el 8 numeral 1, el licenciado. El 8 numeral 1, correcto. Para que corrijamos ahí, el 8 numeral 1. Del Código Procesal Penal. Sí, Byron. Yo coloqué el artículo 7, independencia e imparcialidad. El artículo 7 del Código Procesal Penal. De la Ley del Organismo Judicial, Ana. Coloqué el artículo 16, licenciado. 16 de la Ley del Organismo Judicial. Léalo, por favor. Sí, con gusto. Artículo 16, debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante un juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos. Ok, ahí estamos. Vamos ahora con el principio de cosa juzgada. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Buenas noches, Lick. Voy a leer Silencio. yo. Permítame. Principio de cosa juzgada. Este principio encuentra su fundamento en la exigencia de la certeza del caso concreto. La ley debe poner fin a los procesos dando autoridad incontestable a las decisiones de la jurisdicción represiva para no debilitar su poder, ya que la inseguridad acerca del valor definitivo de las sentencias crea desconfianza en la función estatal de persecución del delito.
¿Qué entienden por eso? Voy a leer otra vez. Este principio encuentra su fundamento en la exigencia de la certeza del caso concreto. Certeza del caso concreto. La ley debe poner fin a los procesos, dando autoridad incontestable a las decisiones de la jurisdicción represiva para no debilitar su poder, ya que la inseguridad acerca del valor definitivo de las sentencias crea desconfianza en la función estatal de persecución del delito. Adalís, ¿qué entiende Adalís? Sí, Byron. Yo entiendo que es un proceso que ha terminado y que ya no va a poder, ya no puede ser reabierto. Brian. Yo entendía que, bueno, cuando estaba buscando los artículos, entendía que la cosa juzgada es cuando ya se ha dictado sentencia, ya se ha dictaminado la sentencia y ya no se puede volver a juzgar a la persona por el mismo hecho que ya ha sido juzgado. Bonnie. Gracias, Lick. Sí coincido con el compañero Brian que una vez ejecutoriada la sentencia, no se puede acusar por el mismo delito a la misma persona. Eso entiendo yo. ¿Y qué pasaría si la persona haya sido condenada? Esto es lo que hace el principio de cosa juzgada, lo que garantiza es el principio de que no se pueden reabrir los casos. Es decir, es incontestable, los fallos judiciales los tenemos que acatar. El Estado ejerce jurisdicción. ¿A quién se encarga o quién tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado? Es al organismo judicial, es a los tribunales de justicia, ¿sí? El Estado entonces tiene dos funciones. Ejerce una función declarativa porque declara el derecho aplicable al caso concreto y se formaliza en la sentencia. Usted es responsable del hecho del delito de robo y por eso se le impone una pena de tantos años de prisión. Y luego a través del imperio es la potestad que tiene el Estado que se cumplan los fallos que se han emitido. Es decir, que a través del imperio el Estado ejecuta. Está ejerciendo una facultad ejecutiva porque ejecuta los fallos que se han dictado en los tribunales. Decide y ejecuta. ¿Y cómo ejecuta? Pues a través de la fuerza que tiene su aparato coercitivo. ¿Y cuál es el aparato coercitivo? ¿Cuál es su aparato coercitivo? Su aparato coercitivo que tiene es el tribunales de ejecución. Fiscalías de ejecución. Guardia penitenciaria. Cárceles. Granjas de rehabilitación de cumplimiento de penas. A través de eso es de que el Estado ejecuta las penas. Ahora bien, ¿qué es la cosa juzgada? Leamos, ¿dónde lo encontraron en la Constitución? En el artículo 211, Léanmelo, por favor, Migueldo. Dice ningún completo. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez
que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra, ni en casación, ni en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer procesos conocidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Fíjense entonces lo que dice la Constitución, que no pueden haber más de 2 instancias en un proceso. Y como tenemos que conocer un poco la historia, fíjense que en el anteproyecto de ley que hicieron los argentinos Mayer y Binder cuando estuvieron aquí en Guatemala dando asesoría para esto, para crear el código, tenía solo una instancia. Pero se lo dieron a revisar a los juristas de aquí de Guatemala. Y los juristas de la época, los más connotados, se reunieron, hicieron una comisión, etcétera, y dijeron, no, debe tener 2 instancias, si no va a haber inconstitucionalidad, que esto, que lo otro. Y lo que dice este artículo de la Constitución dice que el proceso no podrá tener más de 2 instancias. Es decir, no puede tener 3, pero sí puede tener una. No dice deberá tener 2 instancias, sino que no deberá tener más de 2 instancias. Entonces, lo que se había previsto era que el proceso fuera con un recurso de apelación especial y que esa fuera la casación. Y lo iban a conocer las salas de la Corte de Apelaciones. Las salas de la Corte de Apelaciones. Eso se iban a conocer las apelaciones especiales. Yo recuerdo que estaba en una conferencia una vez, estaba en el estrado yo, ahí en la facultad, y vino un profesor de una universidad de España. Él era alemán, pero hablaba muy bien español. Toda su carrera la había desarrollado entre Alemania y España y hablaba muy bien el español. Y me decía, mira, yo lo que no entiendo es por qué ustedes aquí en Guatemala tienen casación sobre casación. Porque el recurso de apelación especial viene siendo una casación. Y después tenemos la casación sobre la casación. Si hubiera quedado como estaba el anteproyecto, hubiera habido un gran paso, siento yo, porque los procesos que se llevaban a cabo o que revisa ahora la Corte Suprema de Justicia no irían a casación, sino que lo que está conociendo ahora la Corte Suprema de Justicia en casación, lo conocerían todas las salas de instancia penal. Imagínense todas las salas de instancia penal que hay para conocer todos los casos y la Corte Suprema dedicándose a otras actividades. No estarían con una gran represa de procesos ahí atascados para poder, ¿cómo se llama? Conocer de esos recursos. Sí, Pablo. Perdón, Eli, con la interrupción, de esa cuenta de lo que usted está manifestando, si hay juzgados de primera instancia penal, ¿por qué había la necesidad de crear juzgados de mayor riesgo? Si ya habían juzgados que iban a conocer de delitos, pues. Mire, lo que pasa es que esa es una facultad que tiene la Corte de distribuir la competencia. Esa es una facultad que le ha quedado a la Corte Suprema. Yo no lo veo mal porque esa sí es una facultad que tiene la Corte Suprema de distribuir la competencia en los diferentes tribunales creados, pues, porque, digamos, son en su momento, pues, yo realmente tampoco le veo ¿cómo se llama? Cuál sea
la intención o cuál haya sido el motivo por el cual se crearon esos tribunales. Al igual que han creado una serie de delitos que están regulados, de delitos para determinadas personas o determinadas situaciones ya están regulados. Pero estamos aquí y las leyes finalmente así están y así las debemos de irnos acoplando a ellas, ¿sí? Ahora, siguiendo con lo que estamos ahí de la apelación especial y la ¿cómo se llama? Y la revisión, dice, no debe tener más de 2 instancias. Y luego dice, el final del artículo de la Constitución, déjenme sacarlo, el 211. Luego dice, ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. ¿Sí? Y los casos de revisión los tenemos en el Código Procesal Penal. Y esto lo tenemos están regulados del 453 en adelante. Ahí tienen ustedes cuándo procede o cuáles son los motivos para ¿cómo se llama? Para revisar un caso. Yo recuerdo un caso en la legislación anterior, en el código anterior, donde a una persona la habían condenado y eso fue muy sonado. Condenaron a una persona por la muerte de otra y resulta que la otra, al muerto no lo identificaron bien porque al que le echaban el muerto andaba en Estados Unidos y un día vino y bueno, y vos estás vivo, pero si aquí está condenado fulano tal por tu muerte, no, pero yo estoy vivo. Son casos extremos, pero sí existen, pues. Ahora bien, ¿qué artículo citamos en el ¿cómo se llama? Ya hablamos del 211 de la Constitución. En la Convención Americana, ¿cuál citó Walter? Le quedó mal y que eso no lo encontré. Y entonces, Walter. Eddie. El 8.4, Lick. 8.4. Muy bien. En el Código Procesal Penal. El 18, Lick. Léalo. Artículo 18, cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este código. ¿Y en la ley de organismo judicial? El 59. El 59. ¿Qué dice el 59? Yo encontré en el 59, dice instancias, en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Creo que estoy mal, ¿verdad? A ver, Ana María. Yo cité el artículo 155. Léalo, por favor. Artículo 155, cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoria, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causas o razón de pedir.
Juan José o José Robles, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues, yo cité también el 155, pero cité el artículo 59, integrándolo con el 211 de la Constitución. De la Constitución. Ajá. ¿Tienen alguna duda con respecto al principio cosa juzgada? Bien, pasemos al principio de garantía de juicio previo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a leer, por favor? Buenas noches, lo voy a leer. Dice principio de garantía del juicio previo. Este principio está determinado por el aforismo latino nulla poena sine iudicio para dictar sentencia justa. Es necesario tramitar un proceso penal ajustado al derecho con un fundamento en ley anterior que defina los actos que lo componen y el orden que debe llevar. Es decir, que la sentencia penal dictada por un tribunal competente es el único fundamento para la aplicación de la pena. ¿Qué piensan de esto? En lo que acaba de lo voy a repetir. Este principio está, principio de garantía de juicio previo. Este principio está determinado por el aforismo latino nulla poena sine iudicio. Para dictar sentencia justa es necesario tramitar un proceso penal ajustado a derecho con fundamento en ley anterior que defina los actos que lo componen y el orden que debe llevar. Es decir, que la sentencia penal dictada por un tribunal competente es el único fundamento para la aplicación de la pena. ¿Qué piensan? Sí, José Alfredo. El Código Penal, pues está todo lo normativo, ¿verdad? Pero en el Código Procesal Penal, pues podemos pedir diferentes recursos a nuestro favor y a nuestra defensa. ¿Qué dicen los demás? Sí, Brian. Sí, yo estaba confundido con este y el principio de legalidad, pero estaba viendo también, estaba estudiando, y así como el principio de legalidad dice que no hay crimen sin pena previa, la diferencia que habría con el principio de garantía de juicio previo es que no hay pena también sin un juicio establecido o sin un debido proceso y que debe estar fundado para que ese juicio sea legal o pueda ser efectivo. El juicio previo de la Corte de Constitucionalidad dijo inveteradamente en sus fallos que el juicio previo consiste en que la persona tiene derecho y acceso a tribunales. Tiene derecho a ser juzgado por un tribunal. Tiene derecho que dentro del proceso a interponer todos los recursos que sean necesarios o que estén regulados en la ley y remedios procesales. Es decir, el principio de juicio previo está muy íntimamente ligado con el derecho de defensa,
con el derecho de defensa, es decir, que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante las autoridades debidamente, ante el tribunal competente y preestablecido. Es decir, y con toda la normativa que regulan el proceso penal. Es decir, en cada una de sus etapas, cómo está regulado, a qué tengo acceso. Es decir, ese es el principio de juicio previo. No se puede dictar una sentencia justa, sino que para eso hay que tramitar un proceso ajustado a derecho, con fundamento en una ley anterior. Es decir, ¿cuál es la ley anterior? Es el Código Procesal Penal, porque ya está ahí preestablecido. Es decir, que no podemos crear un tribunal, y esto viene con el principio también muy ligado con el principio de juez natural, de crear un tribunal que nos vaya que se va a crear un tribunal especial solo para juzgar determinados hechos o a determinadas personas. ¿Qué artículo citamos de la Constitución? Artículo 12. El 12. El 12, bueno. Leámoslo otra vez, por favor, Cintia. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Okay. Ahora veámoslo en la Convención Americana, en la Declaración Universal. ¿Qué artículo citaron? Alexei, ¿qué artículo Yo cité citó? el 8. De la Declaración Universal. Sí, yo cité también el artículo 8, ahorita se lo voy a leer. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. ¿Alguien tiene diferente? José Alfredo. Sí, que el artículo 11. 11. Pablo. Artículo 10. El artículo 10, correcto. Es el artículo 10. De la Convención Americana seguimos con el artículo 8, numeral 1. Del Código Procesal Penal, ¿qué artículo citaron? 4, Lick. El artículo 4. Léalo, por favor. Glency. Ok, Lick, ahorita en un momento. Artículo 4. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. ¿Y de la ley del organismo judicial? El 10 Lick. ¿Qué artículo citaron de la ley? ¿Sí? José Alfredo. El 16, Lick. ¿Qué artículo citó? El número 16.
Leámoslo, por favor. Artículo 16, debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal, siguiendo ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud del procedimiento que reúna los mismos requisitos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De todo lo que hemos platicado, de los principios constitucionales, principio de legalidad, principio de inocencia, principio de juez natural, principio de cosa juzgada, principio de garantía del juicio previo. ¿Alguna duda? Ahí me leen bien nuevamente todo esto. No hay duda, jóvenes. Sí, Walter. Una pregunta, Melik, en el principio de cosa juzgada, póngale un ejemplo. Hay alguien que se le está acusando de asesinato, pero el cuerpo no aparece, así como el caso Sicaviza. Viene en el proceso el Ministerio Público, no puede determinar su culpabilidad y no hay sentencia, sale libre. Después aparece el cuerpo y entonces ya hay nueva evidencia que vuelve a incriminar al que ya fue absuelto. ¿Se le puede volver a juzgar? Podría ser de los casos de revisión. Podría ser de los casos de revisión. Le dejo ahí que lea los casos de revisión. Posiblemente ahí esté la salida. Que aparezca el cuerpo, pero eso tampoco quiere decir que haya sido Sicaviza. No lo estoy defendiendo, por supuesto. Porque habrá que probar que él fue el que cometió el hecho. ¿Sí? Revisión entonces, muchas gracias. Eso está como el caso que le comentaba, de que la persona estaba muerta. No estaba muerta, sino que andaba de parranda. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, dejamos ahí y les voy a pedir que sigan leyendo esto y que me lean ya lo que es la jurisdicción y competencia. ¿Sí? Alexander. Estimado licenciado, buenas noches. Solo una pregunta Buenas nada noches. más, como si no me equivoco, hoy sería la última clase, ¿verdad? Ya que el lunes comenzamos pues parciales. Entonces yo quería preguntarle que si durante los parciales usted va a impartir más clases o esta sería la última. No, si no hay examen el día de mi clase, ese día hay clase. Salvo que haya examen, ese día no hay clase. Pero si no hay examen, ese día hay clase. Luisa. Perdón, Lick, ¿El levanté. nuestro cuándo es, Alexander? Alexander. ¿Qué manda, licenciado? ¿Cuándo es Disculpe, el no le examen escuché. nuestro? El último. ¿Qué día es el examen nuestro? Nuestro ¿Pero qué día? examen nos corresponde... Ahorita le digo, licenciado. Nos corresponde Viernes 2 de septiembre. 2 de septiembre, Lick. el 2 de septiembre, licenciado. 2 de septiembre. ¿Qué día cae? Viernes. Jueves. ¿Jueves o viernes? Jueves. Viernes, licenciado. Es viernes. Viernes, Lick, Mejor es voy a ver mi viernes. calendario porque Es ustedes viernes. sí que estamos para El viernes 2. El viernes, licenciado. 2 de septiembre. Es viernes, pues. A la puchica no vamos a poder ir a parrandear ese día.
Yo realmente no he visto el calendario. ¿Dónde está el calendario? En la página. Porque déjenme ver, Sí. fíjense que yo recibí un correo de la coordinación hace algunos días. Vamos a ver si... Calendario de exámenes, dice. Primeros parciales. Sí, el 2 es... El 2. Bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, jóvenes, que descansen. Descansen un rato Gracias, y Lick. luego se ponen a leer. Gracias, Yo Lick. voy a Feliz noche. descansar también. Muchas gracias, No voy a licenciado. descansar, Feliz pero yo noche. sí voy a ver tele un rato. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Ley. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Cuando le dan a uno una medida ¿Quién está hablando de sustitutiva, eso? soy Michelle. Cuando le dan a Sí, uno una Michelle. medida sustitutiva y uno paga una caución económica a la hora de